Ay, Dios mío, qué notición nos llega desde Turquía. Demet Özdemir y Can Yaman, ¿se acuerdan de ellos? Pues resulta que Demet le ha soltado a Can agradezco su apoyo, que ojo, no es lo que te imaginas. Y la razón detrás de esto es, vamos, que no te la esperabas ni de broma. Ponte cómoda, cógete algo para picar, porque esto va a estar bueno. Estamos hablando de dos de los actores más sonados del momento, ¿verdad? Can Yaman, el bombón italiano-turco que tiene a medio mundo suspirando, y Demet Özdemir, la actriz que nos conquistó a todos con su carisma. Su relación pasada fue un auténtico bombazo, y desde que terminaron, cada uno por su lado ha seguido arrasando. Pero ahora esta frasecita de Demet, agradezco su apoyo, soltada así, en público, refiriéndose a Can, ha puesto las redes patas arriba. Cuando uno escucha eso, piensa, ¿en qué la apoya Can? ¿En su nueva serie? ¿En algún proyecto personal? Pues sí, pero la clave está en el porqué de ese agradecimiento. Para ser honestos, yo pensaba que esto iba a ser un rollo de que se desean suerte mutuamente, ¿sabes? Lo típico que dicen los famosos para mantener la cordialidad y que no haya mala vibra. Pero no, esto va mucho más allá. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet está reconociendo algo fundamental, algo que sinceramente a muchos se les escapa. Muchos dicen que la carrera de Demet despegó gracias a su relación con Can Yaman. Que la exposición que tuvo al estar con él la catapultó a la fama internacional. Y puede que haya algo de verdad en eso, no vamos a negarlo. Era una pareja explosiva, y cuando una pareja así está junta, todo lo que hacen se amplifica. Pero ahora, Demet, al decir agradezco su apoyo, está haciendo algo muy inteligente. No está diciendo gracias por hacerte famoso conmigo. Está diciendo de una forma súper sutil, gracias por todo lo que viví a tu lado, porque me hizo más fuerte. Y eso, señores, es un nivel de madurez y de agradecimiento que, la verdad, no me esperaba. Porque piénsalo. Después de una ruptura, y más una tan mediática, lo fácil es tirar tierra encima, ¿no? Olvidar lo bueno, quedarse con lo malo. Pero Demet está reconociendo que incluso las experiencias que terminaron, le aportaron algo valioso. ¿Será que la experiencia con Can, a pesar de los altibajos, le enseñó a ser más profesional, a manejar la presión mediática, a saber qué quería en su carrera? Seguro que sí. Y Can, por su parte, debe estar encantado de oír eso. Porque imagínate tú que te recuerden de forma positiva después de una historia que dio tanto de qué hablar. Es como decir, oye, sí, fuimos pareja, y aunque ya no estemos juntos, recuerdo lo bueno y te lo agradezco. Eso habla muy bien de ambas partes. Lo que yo sospecho es que esto no es un intento de volver, ni mucho menos. Es más bien un cierre de ciclo, pero con clase. Un reconocimiento de que aunque ya no compartan vida, el camino que recorrieron juntos en su momento tuvo su valor. Y Demet, en lugar de ignorar esa etapa, la está integrando en su historia como algo que la formó. Me encanta ver este tipo de actitudes. Tan lejos de los dramas y los ataques que solemos ver en el mundo del espectáculo. Demet está demostrando que se puede crecer, se puede avanzar y hasta se puede agradecer a quien, en su momento, fue importante en tu vida, sin necesidad de revivir pasados que ya no te pertenecen. Y volviendo a la frase clave, agradezco su apoyo. ¿A qué apoyo concreto se refiere? Pues yo creo que es un apoyo general. Es el apoyo que le dio visibilidad, sí, pero también el apoyo emocional, la experiencia de trabajar juntos, de enfrentarse a la fama codo con codo. Al final fueron una pareja que arrasó en su momento y esa energía, esa fuerza, esa conexión, seguro que le sirvió de algo a Demet para seguir adelante y ser la estrella que es hoy. ¿Creéis que esto es solo una estrategia de relaciones públicas o que Demet realmente siente este agradecimiento?